Da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año 356. En concreto, el día 17 de enero moría un hombre excepcional, nada menos que San Antonio Abad. Y moría precisamente después de haber llevado una vida fascinante, dedicado al Señor. Era patriarca de los cenobitas de la Tebaida en Egipto. Él era oriundo de Egipto. Y su vida fue escrita un año después por nada menos que San Atanasio, que eran amigos. San Antonio Abad y San Atanasio se conocían y eran amigos. Y gracias a este texto de San Atanasio conocemos este portento de santo que fue San Antonio Abad. Ustedes saben seguramente que él se convirtió escuchando la lectura del Evangelio. Él iba a la celebración de la Eucaristía y escuchando el Evangelio y escuchando el texto que decía si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme, que es Mateo 19:21. Escuchando estas palabras, él decidió dedicarse del todo al Señor. Él era ya huérfano y tenía también una hermana a la cual acomodó convenientemente y económicamente me refiero, y dejó toda su riqueza y se fue al desierto para vivir con el Señor, y fue el gran fundador precisamente de este monacato el fundador o uno de los fundadores o uno de los iniciadores del monacato cristiano. La verdad es que es una figura portentosa. Y traigo a colación a este gran santo que hemos vivido su fiesta el día 17 de enero. Murió con 105 años, nada menos. Fue un hombre sumamente longevo. Y hay en su hagiografía algunas historias, entre la verdad y la fábula, seguramente, pues se cuentan algunas cuestiones de su trato con los animales. Por eso es patrón de los animales, ¿no? Y una de estas anécdotas o aventuras o prodigios que él hizo, milagros, porque no sabemos exactamente qué ocurrió, una de ellas es el llamado milagro de los jabatos ciegos, por el que San Antón devolvió la vista a unos jabatos, a unos crías de jabalí que habían nacido sin vista. Y cuenta la leyenda, la leyenda áurea de este hombre, que la madre jabalí, agradecida, acompañó a San Antonio durante el resto de su vida. Otra historia también nos cuenta cómo San Antón alimentó a cerdos salvajes con pedazos de pan, evitando que destruyeran los cultivos de los campesinos. Lo que es cierto es que siempre que se representa a San Antonio Abad, se le representa con un animal a los pies, con un cerdo o con un animal de este tipo, pues significando ese patronazgo de San Antonio. ¿Y por qué les traigo esta anécdota de San Antonio Abad? Porque en este programa de La Luciérnaga queremos profundizar en un tema muy interesante, que es, por lo menos a mí me lo resulta, que es no tanto la profunda conexión de San Antón o San Antonio con la naturaleza, con los animales, que se viene la protección de los animales, sino cómo desde el mundo católico nosotros tenemos que vivir esta realidad de nuestro trato con los animales, que por supuesto son criaturas de Dios, así aparece continuamente en la Sagrada Escritura y en nuestra tradición. Son criaturas de Dios, pero en ocasiones se les da un estatus que no tienen. Y entonces algunos católicos incluso pues tienen ideas equivocadas sobre estas cuestiones. Bueno, tan equivocadas, les voy a contar una anécdota de mi vida pastoral. Hace 3 años, en mi parroquia, el Sábado Santo, saben ustedes que se bendice el fuego, etcétera, etcétera, el agua que va a ser luego usada para los bautismos, etcétera. Bueno, acabó la misa del Sábado Santo, la misa de Pascua, la gran vigilia pascual, y yo salí pues a saludar a la gente, por supuesto,
Y de repente estaba yo fuera del templo y me dicen, padre, que están bautizando un perro. Digo, ¿cómo? Y entonces entré, donde estaba la pila estaba llena de agua, y efectivamente no estaban bautizando, pero una persona había metido su perro pequeño, en la pila bautismal. Y digo, ¿pero por qué has hecho eso? Y me dice, no, para bautizarlo. Digo, pero ¿cómo es posible? Era una persona que no solía ir a misa, porque al final conoces a todos los que suelen ir a la Eucaristía. Pero me quedé muy sorprendido de esa grandísima incultura sobre el bautismo, fundamentalmente. El bautismo solo se puede aplicar a personas vivas, no a animales ni al resto de cosas. Los animales se bendicen. La Iglesia bendice animales, ¿por qué? Porque son criaturas de Dios. Pero igual bendecimos objetos, bendecimos casas, bendecimos coches, por supuesto, porque es nuestro medio habitual de vida. Entonces los animales son objetos que bendecimos, no son personas que bautizamos, en absoluto. Ustedes saben que los animales no tienen entendimiento ni voluntad. Por lo tanto, no disponen de alma. No se dice, en filosofía no decimos tener alma, sino no son alma y cuerpo, sino son solamente un cuerpo con una cierta sensibilidad más o menos acentuada. Es verdad que hay animales con una sensibilidad más detallada en algunos aspectos que otros, eso es evidente. Pero no hay inteligencia en los animales. Inteligencia quiere decir, etimológicamente, intus legere, es decir, captar el interior de la realidad. Traduciéndolo, sería la capacidad de abstracción que tenemos los humanos. Los humanos podemos abstraer el concepto, la esencia de la realidad, y por eso podemos elaborar objetos, porque conocemos bien el concepto de la realidad. Y también, entonces, está la capacidad de abstracción y el amor. Un animal jamás puede amar. ¿Pueden expresar una sensibilidad especial hacia su cuidador? Por supuesto. ¿Pueden identificar a su cuidador o a la persona que las trata con especial cariño? ¿Las pueden identificar? Sí, por el olor, por el sonido, a distancia, etc. Tienen una cierta sensibilidad ante eso es indudable, pero no pueden amar. Esto es muy importante, muy importante. Ya sé que algunos estarán revolviendo en su asiento diciendo, ¿cómo que mi perro no me ama? No, usted puede decir que le ama. Esto es muy libre de decir, mi perro es muy inteligente, porque hay gente que lo dice, mi perro es muy inteligente y me quiere mucho. Bueno, yo entiendo ese modo de hablar, pero filosóficamente no sería correcto. Su perro no es inteligente, no puede abstraer los conceptos de la realidad, y su perro, o la mascota que tenga, o su canario, tampoco le puede amar. Sí puede identificar y saber quién es usted, y tener hacia usted una especial dedicación. ¿Por qué? Por puro interés. Un animal se mueve por intereses, y su interés en ese caso es, usted le trata bien, usted le da de comer, pues por supuesto que el perro agradece toda esa realidad. Entonces, dicho esto, que creo que es muy importante poner las cosas en su sitio, nosotros tratamos a los animales con infinito respeto. Infinito respeto, ¿por qué? Porque es la naturaleza que Dios nos ha dado. Entonces, cuidamos la naturaleza, no solo los animales, las plantas, etcétera, todo nosotros lo cuidamos, porque es una criatura de Dios. Todo lo creado es criatura de Dios. Y como les decía, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, que aparecen los animales desde el Génesis ya aparecen allí, empezando por la serpiente, hasta el Evangelio también, continuamente aparecen animales a los cuales Jesucristo se acerca, ¿no? No olvidemos el burro o el pollino sobre el que entró en Jerusalén, la mula y el buey que estaban en el portal, etcétera, etcétera. Hay un pasaje fascinante que es precisamente cuando Jesucristo sana a un endemoniado en Gerasa. Ustedes recordarán de aquello, en Gerasa, y que vivía precisamente en el cementerio. A mí este pasaje me encanta porque me parece hasta simpático y gracioso. Y entonces el demonio, cuando le pregunta, ¿y cómo te llamas? Somos legión, porque somos mucho, me llamo Legión.
Y entonces el demonio mismo dice, no nos eches de aquí. Y al final le piden a Jesús, mándanos a esa piara. Había una piara de cerdos, claro, Gerasa no era territorio judío, porque los judíos no pueden tocar o sea, el cerdo es un animal impuro, aún hoy, y los musulmanes han heredado esta realidad. Y entonces Jesús envía a todos los demonios a la piara, y la piara se tira por el acantilado. Y entonces, claro, Jesús ya no es bienvenido allí porque les fastidia el negocio. Todo el negocio que tenían ahí de jamones o de lo que sea, o de buen tocino, buen chorizo, pues Jesús entonces le invitaron a irse, dice el Evangelio. Le dijeron que se fuera, que no querían que estuviera con ellos más, ¿no? Bueno, es un pasaje muy simpático, pero es verdad, por eso también bendecimos los animales, porque pueden tener una cierta infestación del mal espíritu, ¿no? Igual que casas, igual que objetos, entonces, por supuesto que se bendicen, pero no tienen en absoluto ninguna capacidad de entender. Los animales no pecan, esto es muy importante, ni pecan ni son virtuosos, en absoluto. Bueno, hay otro detalle también que la gente me pregunta, ¿y entonces los animales van al cielo? ¿Hay cielo de los animales? Si no son cuerpo y alma, no viven esta realidad de un juicio particular como los humanos, o un juicio universal al final de los tiempos, y de una visión beatífica. No pueden ser objeto de esa visión beatífica porque son seres no dotados de entendimiento y voluntad. Por lo tanto, no existe esta realidad de una visión beatífica, un cielo para los animales, en absoluto. En absoluto. Por más que la gente se empeñe en que bueno, de alguna manera, es verdad que toda la creación será resumida en esa resurrección de Cristo. Y al final de los tiempos todo volverá a la vida, pero no nos debemos confundir pensando que los animales estarán con nosotros allí en la visión beatífica. No es la postura de la Iglesia. Hay un documento que a mí me ha resultado muy interesante sobre esto, que es de la Conferencia Episcopal Colombiana. Y es un texto muy interesante sobre los animales en el plan de Dios. Los animales en el plan de Dios. Entonces desarrollan en 25 preguntas muy concretas, pues van desarrollando pues cómo debe ser nuestro trato de respeto y de cariño, por supuesto, hacia los animales y de excelente trato y de excelente cuidado, pero colocándolos siempre en el lugar que les corresponde. Por eso dice este texto de la Conferencia Episcopal: la Iglesia ni cosifica a los animales ni los considera iguales en dignidad que la persona humana. Les da, eso sí, el puesto que Dios mismo les ha otorgado en el plan divino de la creación. Advierte en un horizonte de ecología integral que la ecología ambiental es importante, pero a la vez que la ecología humana es fundamental, proclama que la defensa de la dignidad de la persona humana es, al mismo tiempo, preservación y cuidado de todo lo creado. Es decir, los animales no son sujetos de derechos, sobre eso hablaremos después. Nosotros tenemos deberes con ellos, los deberes de cuidar esa creación que Dios nos ha propuesto. Repito esta idea porque me parece muy importante. Los animales no son sujetos de derechos, pero nosotros sí tenemos deberes con ellos. El deber de cuidarlos, el deber de respetar el ecosistema en el que ellos habitan, etcétera, etcétera. Pero por eso nosotros nos comemos animales. Comemos cerdo, comemos pollo, comemos vacas, terneras, comemos animales habitualmente. Bueno, los veganos y los vegetarianos no, pero los demás comemos animales sin ningún problema. Y uno puede decir, hombre, pero ¿cómo puedes matar un animal? Bueno, pues porque es un objeto de la creación para el uso y disfrute, no abuso, uso y disfrute de los hombres. Esto es muy importante. Los animales están al servicio del hombre, no al revés. Pero repito, siempre con ese cuidado como Dios cuida de toda la creación. Dios es conservador, es providente, concurre a la realidad de lo que vivimos. Entonces, nosotros, digamos que continuamos o colaboramos con ese proyecto creador de Dios, ¿no? Y por eso cuidamos la creación y tenemos el deber.
Por eso, en ese texto que les anunciaba de la Conferencia Episcopal Colombiana, se habla primero de ese contexto bíblico del Antiguo Testamento, después de la interacción de Jesús con los animales en diversas situaciones. En la iglesia primitiva también se menciona cómo la iglesia primitiva superó la distinción entre animales puros e impuros. Recuerdan que fue San Pablo el que dijo: lo que Dios ha hecho puro, tú no lo hagas impuro. Que es a partir de entonces cuando nosotros, los cristianos, consideramos todos los animales igualmente puros y saludables. Por eso comemos cerdo sin ningún problema, gracias a San Pablo. Luego tiene un apartado de los santos y los animales, que no solamente San Antonio Abad o San Antón Abad, del cual hablaba al inicio. San Francisco de Asís es un gran modelo de esa realidad. Recuerdan ustedes el famoso pasaje del lobo en Gubbio, como San Francisco es capaz de calmar a ese lobo, o a esos lobos que atacaban a los poblados, etc. San Felipe Neri también es un hombre, es un santo muy cercano a los animales. Y este texto de los obispos colombianos concluye hablando de cómo la catequesis tiene un papel importante en educar a los cristianos sobre la relación que debemos tener con los animales, ¿no? Sobre todo el cuidado de los animales, cómo tienen que ser respetados por nosotros, ¿no? Y hay 8 aspectos que se exploran desde algunas preguntas planteadas en el texto. Por ejemplo, se mencionan algunas capacidades especiales de los animales, la nobleza de la paloma, la fidelidad del perro, la valentía del león, etc., como unos valores animales que ellos disfruten. Los animales también pueden ser un camino para conocer a Dios, ¿no? Es decir, Santo Tomás habló de ese orden de la creación. Entonces, el orden de la creación, por supuesto, que nos habla de un Dios inteligentísimo que ha creado el universo, ¿no? También habla este documento sobre el maltrato animal y el pecado ecológico, por supuesto que es pecaminoso maltratar porque sí a los animales, ¿no? Sería un pecado ecológico del cual ya habló Juan Pablo II. Los animales y la salud pública también es abordado en este texto, ¿no? Que habla sobre cómo la pandemia, especialmente el COVID-19, que hemos sufrido hace 5 años, pues está muy en estrecha relación con la vida humana. Entonces los animales interactúan con nosotros continuamente, ¿no? Y los animales son considerados como bienes del séptimo mandamiento, no robar o no maltratar, ¿no? Entonces deben ser respetados siempre respetados. Y se habla de la bendición de los animales, ¿no? Como una tradición profundamente arraigada en el catolicismo y que es muy saludable, ¿no? Y también habla al final, lo que les decía antes, del cielo de los animales. Y dice, la enseñanza católica sostiene que los animales no tienen ningún lugar específico de vida ultraterrena, ya que no poseen alma inmortal, ¿no? Y continúa el texto diciendo, la preocupación excesiva por este tema puede llevar a la humanización indebida de los animales. Humanización indebida. Y aquí es donde vamos a entrar después del intermedio musical, porque es verdad que escuchamos a veces hablar de las mascotas como si fueran hijos o como si fuera un miembro de la familia más. Y entonces es bueno poner las cosas en claro y hablar con sinceridad del gran cariño y respeto que tenemos a los animales, pero nunca por encima de las personas, ¿no? Porque yo creo que este aspecto es muy importante, ¿no? Y es necesario aclarar esta circunstancia para que nosotros los católicos vivamos pues con un gran sentido de pertenencia a una creación de la cual nosotros somos la cúspide. Somos la cúspide. Cristo, que es el prototipo del hombre, y nosotros con Cristo, que somos hermanos, hijos adoptivos del Padre, hermanos en Cristo, ¿no? Pues nosotros estamos llamados a liderar esa cúspide
y a salvaguardar con nuestra inteligencia y nuestra voluntad, a salvaguardar el bien de toda la creación. Estamos llamados a cuidar continuamente la creación, ¿no? Y no abusar de ella. Bueno, si les parece, vamos a tener un momento musical y muy en conexión con este mundo de los animales. A mí siempre me viene a la memoria una gran sinfonía de Haydn, que es la Sinfonía de los Juguetes, que ustedes saben que la autoría no está clarísima si es del mismo Haydn o de otros. Más bien se piensa que podría ser de un monje benedictino, Edmund Angerer, a final del siglo XVIII. Pero independientemente de esto, ¿no? La Sinfonía de los Juguetes es una preciosidad en la cual suenan como pajaritos, como en varios momentos de la sinfonía, Haydn, o el autor, pues introduce esta realidad y es preciosa esta sinfonía. Además vamos a escuchar una adaptación que hizo Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos, que fue un grandísimo compositor, murió en el 1977, era argentino él, murió en extrañas circunstancias, ¿no? No vamos a entrar ahí, porque hay varias teorías, pero este hombre, Waldo de los Ríos, versionaba la música clásica y es encantador. Si ustedes no conocen a Waldo de los Ríos, por favor, acudan a internet y escuchen eso. Bueno, él compuso nada menos que el Himno de la Alegría, en base a la música de Beethoven, a la novena sinfonía de Beethoven. Él compuso el Himno de la Alegría, que luego cantó Ríos, el famoso cantante que canta esta, Miguel Ríos, perdón, se me había ido a la cabeza, Miguel Ríos. Entonces, él puso la letra, Waldo de los Ríos puso música, o adaptó la música de Beethoven, y él creó la letra, y lo cantó este hombre. Bueno, pues vamos a escuchar esta sinfonía, que es preciosa, dura 4 minutos, le va a encantar, y enseguida continuamos con nuestro programa.
Y continuamos con nuestro programa de la Luciérnaga. Ya saben que ustedes pueden escribir lo que quieran preguntar o saber, y recibo bastantes mails. Ya saben que el mail es laluciérnaga@radiomaria.es, todo con minúsculas y todo junto, laluciérnaga todo junto, @radiomaria.es. Y no puedo por menos de destacar dentro de los correos pues uno de Inma, cuya madre ha fallecido, Filomena, y la encomendamos muy especialmente. Piden oraciones y, por supuesto, que rezamos por ella y por todas las intenciones de los que escuchan Radio María. Y también agradezco el mensaje de Francisco Mora, que ha escrito, pues, agradeciendo sobre las cuestiones que vamos tratando, ¿no? Y me parece, ya saben que ustedes pueden escribir a ese mail y ahí estamos en contacto. Y siempre es bueno para mí, seguramente para todos los que hacemos programas en Radio María, pues tener esa retroalimentación por parte de los oyentes. Vamos a continuar con el tema que nos ocupa, que es este tema de los animales y las mascotas en nuestra vida. Y este programa sé que se escucha fuera de España, pero en España se ha aprobado hace pocos meses, yo creo que fue en septiembre del 23, de 2023, se aprobó una ley en España que es la Ley de Bienestar Animal, que uno puede pensar que, bueno, pues viene a favorecer el buen trato a los animales. Y es verdad que tiene muchos aspectos muy positivos. Esta norma ha sido impulsada por la rama más izquierdista del Ejecutivo español, la ultraizquierda, uno de cuyos ministerios, el de Derechos Sociales y la Agenda 2030, tiene una Dirección General de Derechos de los Animales. Lo cual, el título ya es sorprendente, ¿no? Ya nos ubica, porque ya hemos dicho en la primera parte del programa que los animales no son sujetos de derechos en absoluto, desde una filosofía realista, ¿no? Claro, si uno quiere dar derechos a los animales porque así le parece bien, que es lo que ha ocurrido en esta ley, pues bueno, habrá que justificar qué es derecho, y qué es un animal. Esa definición pues no les queda clara, ¿no? Es verdad que ellos son los promotores porque se advierte que en los países donde gobierna la ultraizquierda, pues curiosamente los derechos de las personas no les va tan bien. Lo hemos visto ahora con el caso de Venezuela, como los derechos humanos, que son de las personas, a veces no están tan bien considerados como los derechos de los animales. Y la ultraizquierda en esto pues tiene carencias importantes, ¿no? Es verdad que los autores de la ley han querido conferir al texto pues una cierta relevancia, diciendo que esto no ha caído del aire y que los animales, dicen ellos, son seres dotados de sensibilidad cuyos derechos deben protegerse tal y como recoge el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Código Civil Español. Entonces, claro, dicen, son seres sensibles, sintientes, pero ¿y eso qué significa? ¿Qué significa que sean sensibles? Que lo son. Eso les dota inmediatamente de derechos, ¿no? Entonces, tenemos ahí un problema de concepción. De hecho, de las 48 veces que aparece la palabra derechos en ese texto, 36 lo hace acompañado de animales, dice, derechos de animales. Igualmente coherente que contenga, en 2 ocasiones, referencias a la dignidad de estos, ¿no? Claro, una dignidad
que habría que preservar, por ejemplo, de situaciones de humillación. Claro, ¿qué es una situación de humillación hacia una mascota? Eso es lo que a mí, leyendo el texto, no me queda claro. Humillación. Hombre, vejación sí, pero la humillación es propia de humanos que humillan a otro, pero no. A un perro es vejado, es maltratado, pero la humillación no entra dentro de ese abanico de maltrato animal, ¿no? Mientras el lector explora este texto, pues uno no puede dejar de sorprenderse de que esos seres sintientes pues podrían tener una dignidad, ¿no? Sabemos que solo la persona es consciente de sí misma, de su valor intrínseco, del respeto y la consideración que sus semejantes le deben y de su obligación de tratar a los semejantes con igual estima. Esto no se da en los animales, ¿no? Esa realidad que, por supuesto, este Ministerio de Derechos Sociales no considera, vienen argumentando desde hace mucho tiempo por varios pensadores, Peter Singer entre ellos, ¿no? Y una persona, una filósofa que ha hablado en varias ocasiones del tema, es la filósofa española Adela Cortina, quien años atrás, a propósito del proyecto Gran Simio, apuntaba: tal vez la solución no consista en extender el discurso de los derechos a todo bicho viviente, sino en potenciar la responsabilidad de quienes pueden proteger a seres que son valiosos y vulnerables y no lo hacen. Claro, creo que Adela Cortina, como en muchas ocasiones, acierta al decir que la solución para ese proyecto Gran Simio, el proyecto Gran Simio era ese proyecto europeo para cuidar a los animales superiores, ¿no? y dotarles de derechos. Entonces dice Adela Cortina, no es bueno extender los derechos, el título de derechos a los animales, sino potenciar que los hombres cuidemos de los animales. Entonces, ¿qué queda de esa dignidad animal? Pues nada, porque la dignidad supone derechos y deberes, ¿no? Es decir, a un animal no se le puede acusar de ser malo por morder. Por ejemplo, un perro. Este perro es malo porque muerde. No, es su instinto que le hace defenderse si se ve atacado, se siente atacado. Entonces, no se le puede decir, es un perro malo o es un perro bueno. No existe esta realidad. De hecho, si un perro muerde a alguien, el responsable es el dueño. Ustedes saben eso, ¿no? Que el responsable sería el dueño de ese animal y correría con los gastos o con la multa o con lo que quieran, ¿no? Entonces, no hay esta posibilidad de a un perro enjuiciarle porque ha sido malo. No, ustedes se dan cuenta que es ridículo. Es ridículo. Un perro no es consciente de la bondad o maldad de los actos. Sí, al ser un animal sensible, sí percibe que uno de sus actos puede traer consecuencias buenas o uno de sus actos puede traer consecuencias malas. Entonces, en el futuro reprimirá o encauzará ese tipo de acción, pero no porque él tenga un principio moral. No tienen principios morales, ¿no? Esto es interesante porque humanizar a los animales va en detrimento de los hombres, ¿no? Entonces, incluso algunos dueños de mascotas dicen, hombre, si es bueno para mí, es bueno para mi animal. Pero no, bueno, y así ocurre, pues eso, que les dan alimentos gourmet, les ponen ropa de marca, les ponen la tele, les enciende la tele para esparcirse, etcétera. Esto ocurre realmente. O una peluquería carísima para los perros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo, desde luego, y la Iglesia conmigo seguramente, no quita valor al gran servicio que hacen los animales, especialmente con las personas solas, ¿no? Con las personas que están pues más necesitadas que por otra parte pensémoslo, ¿no? Si una persona quiere más a un perro que a otras personas, ¿por qué será? ¿Qué es lo que lleva a que alguien
quizá ha recibido maltrato por parte de otras personas y por eso se aferran a los animales. Yo conocí una persona que me decía que se fiaba más de su perro que de cualquier persona. Esto me lo dijo. Y quizá haya mucha gente que lo piense, ¿no? Me fío más de mi perro que de cualquier persona. Bueno, pues no sé. Claro, no sé qué experiencia habrán tenido otras personas. Y entonces yo entiendo mucho. Y repito, el tema de la soledad pues es fascinante, como para muchas personas se palía. Y esto es muy bueno, ¿no? Con una mascota, porque es verdad que acompañan mucho y es muy entretenido. Y eso es de alabar, ¿no? Es de alabar que se fomente esto. Ustedes saben que en España hay 9,5 millones de mascotas. Muchos más que niños, por supuesto, ¿no? Y muchas personas prefieren tener un perro a tener un hijo. ¿Por qué? Porque un hijo, sí es verdad que da más problemas. Los hijos son más complicados de educar. En cambio, un perro, pues siempre te obedece, siempre va a estar a tu lado. Pero claro, estamos perdiendo entonces, si preferimos tener perros a tener hijos, que es lo que está ocurriendo, por lo menos en España, por lo que yo percibo en los medios, hay un problema grande, y es que estamos desenfocando nuestro sentido vital, ¿no? Por supuesto que hay que querer a los perros, y tener perro a mí me parece que es maravilloso, ¿no? Perro, gato, canario, yo qué sé, iguana, o una tarántula ahí en tu casa que te acompañe. A mí me parece fascinante que la gente tenga... Pero siempre en su justo punto y en su justa medida, ¿no? No podemos dotar a los animales de esa casi estructura familiar, ¿no? Y entonces, claro, al final el perro o la mascota en general es como un hijo más, te lo dicen, es como un hijo más. Hombre, yo lo entiendo, y eso si se dice desde el cariño, mucho más, se entiende perfectamente, pero no es tu hijo. No es tu hijo. Y entonces, hay muchas personas que sufren profundamente. Entonces, por supuesto que hay que cuidar a los animales y cuidarlos bien. Pero ¿y las personas? Yo, por ejemplo, no acabo de entender muy bien cómo hay personas que defienden a los animales, y yo estoy con ellos, en la defensa incluso del lince o del águila real que está en extinción. Y entonces, por ejemplo, está muy penado por la ley matar a una cría de lince o romper un huevo de águila real. Te puede caer una multa impresionante. Es decir, cuidamos a los animales germinales, porque sabemos que de ese huevo saldrá un águila en el futuro, pero matamos a los niños en el seno de la madre. ¿A ustedes les parece coherente? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es absolutamente irracional? Pues a esto estamos llegando, o hemos llegado ya hace 50 años, ¿no? A consentir que los niños en el seno de la madre sean aniquilados, sean asesinados. Pero cuidamos con gran intensidad las crías de las mascotas. En ambos casos, pero si me dan a elegir, como dice Rosalía, si me das a elegir, me quedo con el hombre, claro. Es que no se puede comparar una persona humana a todos los animales del mundo. No se puede comparar, porque el hombre es querido por sí mismo. Cristo ha derramado hasta la última gota de su sangre por la redención de esa persona. Entonces, no se puede comparar en absoluto, una persona humana con todos los animales y las mascotas del mundo. No se puede comparar. Entonces, me sorprende cómo a veces estos grupos políticos, no quiero decir el signo ahora, porque aunque la ley esta de derechos de los animales es claramente del sector más izquierdista, bueno, si es que lo hay el más izquierdista, quizás sea todo, del gobierno, pero no es solamente ellos. Esta confusión de datos se da en todo el espectro político y social, por lo menos en España. Y cómo la vida del no nacido todavía, pero existente, es decir, el bebé, el niño, el humano que está en el seno de la madre, aunque sea un embrión, pues muchas veces está absolutamente denostada. Ustedes saben que en España se asesinan 100.000 niños cada año por el aborto. 100.000. 100.000. Es decir, de cada 4 niños que nacen, 1 debería haber nacido. Porque no nació.
¿no? Entonces, el 25% de los niños o el 20% son asesinados en el vientre de la madre. ¿Qué les parece este dato? ¿Verdad que es escalofriante? ¿Verdad que uno se lo piensa a la hora de ver este capítulo de las mascotas? Que por supuesto tener mascota es un privilegio, es un don de Dios y es una maravilla, pero, repito, siempre encuadrándolo en su justo punto, ¿no? De hecho, yo me he topado con esta palabra, perrijo. Tengo un perrijo. O sea, es un perro que lo considero como un hijo. Esto es tremendo, ¿no? Yo creo que esto es tremendo, por más que uno esté solo, y que eso es verdad que es muy lamentable y que uno diga me fío más de mi perro que de las personas. Es lamentable porque seguramente ha tenido una experiencia mala con algunas personas, pero tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón bien puestos en el designio amorosísimo de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? El designio de Dios para nosotros es inconmensurable y Dios nos quiere a nosotros por ser quien somos, es decir, por ser nosotros como somos. Los animales están queridos en función del hombre. Por eso nosotros estamos llamados a esta preservación. El Papa Francisco en muchas ocasiones habló sobre este tema y el cuidado de la creación, yo creo, la casa común. Él con mucho acierto hablaba de esa casa común que debe ser protegida. Pues por supuesto. ¿Cómo no vamos a proteger los vegetales y todos los animales? O los paisajes o lo que sea. Por supuesto, ¿cómo no vamos a estar pendientes de esa protección? Siempre desde ese orden que Dios ha propuesto. Dios propone un orden para todo. Y entonces, olvidarnos de ese orden de Dios provoca el caos. Y entonces, la humanidad, cuando se aparta de ese Dios creador, que es interesantísimo volver a esta realidad. El Papa Benedicto XVI hablaba mucho de la necesidad de recuperar esta identidad de Dios y del hombre. Dios que es creador y el hombre que es criatura. Y en tanto que es criatura, está llamado a servir a Dios y usar de las cosas pues tanto cuanto te ayuden al fin. San Ignacio de Loyola, en el número 23 de los ejercicios, dice esto: usaré de las cosas tanto cuanto me ayuden al fin para el que he sido creado. Usaré de los animales tanto en cuanto me ayuden al fin para el que he sido creado. Si me ayudan para acercarme a Dios o para sentirme mejor, pues es fenomenal. Los animales, la creación, los paisajes, la ecología, eso es fascinante, es un don de Dios inmenso. Si me impide acercarme a Dios o me confunde mentalmente, o me desequilibra o me hace perder el horizonte real del ser humano, pues quiere decir que estoy muy equivocado y que estoy abusando de la creación. Abusando. No la estoy usando, abuso de ella, porque casi considero que Dios pues sería, pues eso, la creación, y eso no. Dios no es la creación. Dios es el garante, el creador, pero no es la creación, eso sería panteísmo, ¿no? Bueno, pues esta humanización de los animales provoca realmente serios problemas, incluso para nuestra fe, ¿no? Bueno, pues yo creo que este programa, como ven, ha sido muy sencillo, muy de alabar el buen gusto de los que cuidan mascotas, de los que son acompañados por mascotas, y de recordar cómo nuestro fin es el Señor, y usamos de la creación para acercarnos a Dios. Y ya les dejo por esta noche y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Han escuchado en Radio María La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco. Such as me.